De regreso a la Biblia, desarrollo futuro e iniciación. Estamos viviendo una época en la que el espíritu misionero es fuerte. Nuestras iglesias occidentales están enviando misioneros a todo el mundo, supuestamente a cristianizar las naciones paganas. Esotéricamente, aún las enseñanzas del budismo y del hinduismo están invadiendo nuestras playas occidentales. Este proselitismo religioso es contrario a la ley de la evolución. Heindel nos dice que los ángeles del destino nos dan a cada uno la religión que se requiere y que ni el judaísmo ni el cristianismo popular, sino el verdadero cristianismo esotérico será la religión del mundo. El concepto nos dice que cuando el hombre no tenía mente, épocas polar, hiperbórea y lemúrica, era guiado fácilmente por las jerarquías creadoras. Pero en la época Atlante, cuando el hombre desarrolló la astucia, las cosas cambiaron. Con el tiempo, la astucia se convirtió en razón y lógica. Este fue el trabajo de la mitad de la revolución de la época aria. Aquí, la Biblia nos dice que los semitas originales fueron escogidos para desarrollar la primitiva facultad de la astucia, a tal madurez de razón que impregnaran la lógica y la razón de sus descendientes, quienes formarían la nueva raza. Por lo tanto, se consagró una nueva ley, a través de Moisés, que daba recompensas inmediatas a la obediencia y castigo inmediato a la desobediencia. Es a través de esas razas arias que la razón evoluciona hacia la perfección. La razón y la lógica lentamente nos ayudan a encontrar nuestra verdadera naturaleza espiritual. Cuando ocurren grandes desastres, la lógica nos muestra que realmente todos somos hermanos y que el dolor de uno es realmente el dolor de todos. Con el tiempo, este proceso finalmente reemplazará la razón por el amor, el cual es totalmente inegoísta. Señala el camino de la evolución debido a que cuando alcancemos este estado seremos pioneros de la sexta época, la Nueva Galilea, donde prevalecerá la hermandad universal con cada uno de nosotros trabajando por el bien de todos, debido a que el egoísmo y la búsqueda de asuntos personales serán cosas del pasado. Hoy, las jerarquías creadoras están reuniendo otro grupo de gente escogida con este propósito. Aunque la nueva ley es que la gente no va a ser escogida en contra de su voluntad, cada uno de nosotros debe escoger por sí mismo. Solamente aquellos que quieren y están listos podrán entrar en las nuevas filas de la gente escogida. Los asuntos raciales son solo características evanescentes de la evolución. Recuérdese que dos razas más van a venir y que la Tierra debe pasar por cambios y sutilizarse en preparación para el nuevo cielo y la nueva Tierra, donde no habrá sino una sola raza al comienzo de la sexta época. Después de eso, las razas desaparecerán a medida que la humanidad constituya una vasta fraternidad. Repudiaremos la presente doctrina de ojo por ojo y la divina intuición reemplazará a la razón, la cual está motivada por la búsqueda del egoísta. Estados Unidos, con su política de envíame tus pobres y tus hambrientos, es un crisol cristiano que está siendo usado por las jerarquías creadoras para promover la unificación de todas las razas. Esta cualidad, como usted sabe, es un objetivo básico de la sexta época. Hemos hablado mucho de Cristo y sobre los Estados Unidos como una nación fundamentalmente cristiana. Dediquemos un poco más de tiempo discutiendo la Biblia. Se acepta comúnmente que la Biblia es inspirada divinamente. Nosotros enseñamos que es así. También enseñamos que las interpolaciones se han introducido en la Biblia por muchas razones. Estas incluyen el error humano en la traducción, ambientes políticos, requerimientos ortodoxos, dificultad de entendimiento en el uso de las vocales y el hecho de que no tenemos ni una sola línea del texto original hebreo. La traducción griega Septuagésima data del año 280 a.C. El Talmud fue reunido 500 años después de Cristo, cuando los judíos retornaron de su exilio en Babilonia, y el texto masorético no surgió hasta el año 700 después de Cristo.
Así que debemos simpatizar con aquellos que dicen que la Biblia del Rey Jaime es absolutamente correcta de pasta a pasta. Además de las interpolaciones, también creemos que aquellos inspirados seres que escribieron la Biblia no intentaron darnos las verdades en sus escritos en tal forma que cualquiera que cogiera el libro podría entenderlas completamente. Creemos que los divinamente inspirados autores nos dieron sus secretos por medio de alegorías. Cristo hablaba a las multitudes en parábolas, mientras que en privado explicaba luego su significado a los discípulos. San Pablo le daba leche a los bebés, mientras que dejaba la carne sus profundas enseñanzas para los fuertes. Los grandes ocultistas que escribieron el Zohar fueron enfáticos en este punto. Los secretos de la Torá no son para ser entendidos por todo el mundo, como se deduce de la siguiente cita. Pobre del hombre que solo busca en la Torá simples recitales y palabras ordinarias. Los recitales de la Torá son los vestidos de la Torá. Pobre de aquel que toma los vestidos de la Torá por la Torá misma. El hombre más instruido no presta atención a la vestidura, sino al cuerpo que envuelve. San Pablo en capítulo 4, versículos 22-26, dice que la historia de Abraham y los dos hijos que tuvo de Sara y Agar es puramente alegórica. La sentencia inicial del Génesis es usualmente traducida como: en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra. Otra traducción aceptable del antiguo hebreo es: de la siempre existente esencia, la energía doble formó el doble cielo. Para aquellos que creen que estas dos versiones son incompatibles y quieren estipular una traducción para siempre, y contienden que si una traducción es correcta, las demás son falsas, pierden la versatilidad requerida para entender la verdad. Recuerde que le hemos dicho que no hay absolutos y que la verdad tiene muchos ángulos y es múltiple. Cada verdad oculta requiere examen desde todo punto de vista posible, cada uno representando cierta fase de la verdad y siendo estas verdades parciales necesarias para llegar a una completa, definida concepción de cualquier materia que tengamos bajo consideración. Así que vemos que, aún en la primera frase de la Biblia, que el divinamente inspirado autor no quiso escribir un libro abierto sobre Dios. Por este método no se ahorran esfuerzos en darle información al que se la merece, mientras que se le retira al que no está aún preparado. Al entender que los cielos y la tierra fueron creados de la siempre existente esencia, vemos que la creación no salió de la nada, porque de la nada solo sale nada. Con este enfoque podemos incluso coincidir con la ciencia, la teoría nebular y la explicación científica de la creación del sistema solar. En ocultismo, al igual que en la religión, asignamos los atributos de voluntad, sabiduría y actividad a Dios. Así que cuando Dios manifiesta la voluntad de crear, Él activa su primer atributo. Enseguida activa su segundo atributo, sabiduría, para diseñar un plan para su futuro universo. La ciencia oculta sostiene que la manifestación del segundo atributo, planear el universo, es la primera manifestación de la fuerza de la imaginación. Después de que esta primaria fuerza de la imaginación ha concebido el universo, el tercer atributo, el movimiento, es activado. Este movimiento, guiado por la sabiduría, viene a ser la segunda fuerza en manifestarse. Y por lo tanto, el ocultismo está en perfecta armonía con la frase inicial del Génesis. En el comienzo, la doble energía, manifestándose como movimiento ordenado, rítmico, formó el universo de la sustancia raíz cósmica. Encontramos que Dios es representado como un ser compuesto en el primer capítulo del Génesis. Este ser compuesto es llamado Elohim. El nombre implica una serie de seres duales o de seres de doble sexo. Por ejemplo, encontramos el siguiente texto: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Después de una descripción de cada parte del trabajo de la creación, la Biblia afirma: y Elohim vio que era bueno. Esto se dice 7 veces. Después de que la humanidad fue formada, la Biblia dice que Elohim descansó.
Estas citas provienen de los textos masoréticos. Por favor, tome nota de que cuando usted observa debajo de estas vestimentas, la Biblia es solo una versión críptica de lo que hemos estado estudiando en este taller, de periodos mundiales, globos y revoluciones. Si aceptamos que la verdad es múltiple, es sorprendente ver qué tan estrechamente las enseñanzas de los hermanos mayores se ajustan a las enseñanzas de los atlantes, egipcios, mayas, masones, maestros orientales y todas las escuelas ocultas actuales. Si usted recuerda que dijimos que el periodo de Saturno era oscuro y caliente, verá esto reflejado en el segundo verso del Génesis, que dice que la tierra era vacía y la oscuridad descansaba sobre la faz del abismo y los espíritus de Elohim flotaban sobre el abismo. Luego el tercer verso dice, y los Elohim dijeron, hágase la luz, y la luz fue hecha. Nosotros llamamos este periodo de la creación el periodo solar. En el cuarto verso leemos, los Elohim separaron la luz de la oscuridad. Note el papel de los opuestos desde el mismo principio de la creación. En el periodo de Saturno, la oscuridad y el calor precedieron al calor brillante del periodo solar. Así que los opuestos del periodo de Saturno eran calor y frío. Los opuestos del periodo solar eran oscuridad y luz. En el periodo lunar tenemos húmedo y seco. El periodo lunar es descrito en el sexto verso. Y los Elohim dijeron, hay una expansión en las aguas, que divida las aguas de las aguas. Esto describe exactamente las condiciones del periodo lunar, porque enseñamos que el contacto del calor y el frío produce condensación y que el agua condensada y el calor producen vapor, el cual puede ser llamado agua en expansión. Esto armoniza también con la teoría científica. Primero calor oscuro, luego nebulosa brillante, luego circunferencia húmeda con núcleo caliente y finalmente incrustación. Los opuestos del periodo terrestre son bueno y malo, una decisión de la mente. Y la Biblia trata con la tierra en el verso 9. Y Elohim dijo que las aguas se dividan de la tierra seca, y Elohim llamó a lo seco tierra. De este punto en adelante sigue la recapitulación de los periodos mundiales y de las épocas polar, hiperbórea, lemúrica y atlante en los versos ya citados. El verso 9, que describe el periodo terrestre y la formación del reino mineral, también describe la recapitulación del estado mineral del hombre en la época polar. Así como hay recapitulaciones de lo que ya pasó, así los globos recapitulan etapas previas. Estas recapitulaciones son sin fin. Siempre hay una espiral dentro de otra espiral, en el planeta y en el átomo, afectando todas las fases de la evolución. Esta es la razón del por qué la analogía es una ayuda en el entendimiento de la evolución. La Biblia concuerda con la ciencia en que las plantas siguieron a los minerales, y en los versos 11 y 19 encontramos la descripción de la época hiperbórea en el trabajo del cuarto día. La época lemúrica es descrita en el trabajo del quinto día, versos 20 a 21. Aquí de nuevo vemos el acuerdo de la Biblia con la ciencia en que los anfibios precedieron a los pájaros. Es bueno recordar que las cosas creadas no eran vida, sino formas que respiraban vida. La época Atlante es tratada en los versos 24 a 27 al explicar el trabajo del sexto día. El verso 28 dice, Elohim dijo, fructificad y rellenad la tierra, indicando que el autor era familiar con las leyes de recapitulación y era consciente de que las formas que respiraban vida habían evolucionado en la tercera revolución alrededor del globo del periodo terrestre anteriormente. La época aria corresponde al trabajo de los Elohim en el séptimo día, porque en este punto las jerarquías creadoras, como se les llama en la filosofía Rosacruz o Elohim en la Biblia, descansaron de sus trabajos. Su trabajo de involución, creadores y guías iniciales de la humanidad, estaba completo. La humanidad debe ahora ejercitar su libre voluntad y lanzarse a su propia e independiente carrera, sujeto solamente a las leyes de causa y efecto, solamente con los hermanos mayores como mediadores entre Dios y el hombre. En el segundo capítulo del Génesis encontramos información relacionada con el lado de la vida
como opuesta al lado de la forma del hombre. También encontramos el nombre Jehová, uno de los Elohim, en lugar de Elohim, como en el primer capítulo. Una de sus funciones es trabajar con los átomos simientes y junto con los ángeles supervisar la fertilización, gestación y parto. Por consiguiente, se le reconoce en la Biblia como el dador de los niños. Jehová es también el iniciador de las religiones de raza. Hemos encontrado que el primer capítulo trabaja con la forma y el segundo con la vida. Una cosa para mantener en mente es que a lo largo del curso de la evolución, cualquiera que no mejore a través de la formación de nuevas características, cae atrás, se convierte en rezagado y luego degenera. Solo aquellos que permanecen plásticos, plegables y adaptables para moldear nuevas y mejores formas, con el fin de acomodar el siempre en expansión nivel de conciencia, pueden sostener el ritmo con los pioneros de su oleada de vida. Todos los demás pronto quedan atrás, se cristalizan, regresan al reino mineral, se fosilizan y eventualmente son añadidos a uno de los estratos de la Tierra. Este hecho incuestionable hace imperativo que aprendamos que el progreso de la humanidad depende de tres factores: involución, evolución y epigénesis. Que los espíritus virginales se aventuraron hacia las formas para ganar experiencia a través de la involución, que la involución del espíritu corre pareja con la evolución de la forma, que la forma construida es triple al igual que el espíritu que la construye, y que el medio para realizar los mejoramientos es la epigénesis. Es a través de este proceso lento que el hombre pasa del barro a Dios, eventualmente a un creador. La ciencia enseña que anatómicamente el hombre ha ascendido de los reinos vegetal, animal, antropoide y luego al hombre. El ocultismo enseña que el hombre habitó cuerpos parecidos a los monos, pero superiores a los actuales antropoides en la época lemúrica. A partir de este punto, los pioneros progresaron a nuestras presentes razas arias, mientras que los rezagados de ese periodo, que son el eslabón perdido, degeneraron y actualmente representan los últimos rezagados de nuestro periodo de Saturno, y es la oleada de vida que anima a los presentes antropoides. Por otro lado, los pioneros del periodo solar son los actuales mamíferos. Los pioneros del periodo lunar son los árboles frutales. Sin embargo, cada oleada de vida permanece confinada en sus propias fronteras. Así que solo los antropoides podrían en el futuro posiblemente ser humanos y aún superarnos, pero ningún animal o planta puede hacer eso. Nuestros presentes animales serán humanos en el periodo de Júpiter y nuestras plantas la humanidad del periodo de Venus, cada uno bajo circunstancias totalmente diferentes. Así vemos en este gráfico la evolución del hombre desde su forma antropoide hasta la actualidad. En este gráfico vemos que últimamente los monos han degenerado del hombre, los pólipos han degenerado de los mamíferos, que los musgos han degenerado de las plantas y que el reino mineral es el último lugar de descanso para la degeneración de todas las formas de todos los reinos. Recuerde que el carbón fue una vez planta y la piedra común que los mineralogistas llaman hornablenda, mica y feldespato provienen del reino vegetal. El feldespato son las hojas, hornablenda los tallos y la mica los pétalos de las flores de las plantas prehistóricas. Otro asunto para recordar es que uno de los trabajos de Jehová era dotar al cuerpo de huesos, y que esto no fue posible hasta la época lemúrica, después de que nuestra luna fue expelida de la tierra. Antes de esta época, ni los animales ni el hombre tenían huesos, así que en este punto la Biblia nos dice que el hombre no siempre respiró como ahora lo hace, que el hombre tenía doble sexo, masculino y femenino, en el mismo cuerpo, y que Jehová posteriormente dividió a la humanidad en sexos. No fue hasta que la luna fue expelida que la cristalización, huesos y cuerpos densos, como los conocemos hoy, fueron posibles. Es a este punto que se refiere la Biblia cuando dice en el segundo capítulo: entonces Jehová creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento y el hombre se hizo criatura viviente.
Pero ahora, con la humanidad animada en cuerpos separados, el problema es diferente. Jehová asignó un ángel guardián por cada ego y un arcángel por cada raza. Estos guardianes invisibles están todavía con nosotros en mayor o menor grado. Nuestro ego obtiene control de sus vehículos a través del calor de la sangre, al tiempo que los ángeles y los arcángeles influencian nuestras actitudes y acciones a través del aire que respiramos. A esto es que se refiere la Biblia en el Levítico cuando dice que el alma de toda carne está en la sangre y luego que la sangre misma media por el alma. Regresando entonces, el siguiente paso importante en el soporte del plan de la creación de Dios fue la venida de Cristo. Cristo enseñó que debemos dejar al padre y a la madre, lo cual simbólicamente se refiere a los lazos de sangre. Enseñó que debíamos aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, llevando como consecuencia a una hermandad consciente con toda la humanidad, conduciendo al dominio consciente de nuestro destino y a la superación de la necesidad de tutela por parte de los ángeles y arcángeles. Nosotros nos alineamos plenamente con el esfuerzo de Cristo y también trabajamos por la emancipación de la humanidad de los espíritus de raza y buscamos preparar el camino para la sexta época, la edad de la Nueva Galilea, el milenio en que Cristo retornará para guiarnos. El tiempo vendrá en que aprendamos a abrazar de manera consciente la fraternidad universal y vivamos en amor y fraternidad uno con otro. La Biblia habla de la caída del hombre, abrigos de piel, parto doloroso, muerte y exilio del jardín del Edén. En el jardín del Edén el hombre no conocía ninguna de estas cosas, puesto que su conciencia todavía se hallaba en el mundo espiritual. El hombre no era consciente de que la mitad de su fuerza había sido utilizada para construir el cerebro y la laringe. El ocultismo explica todos estos hechos, más el papel de los espíritus Lucifer, los rezagados de la oleada vida angélica del periodo lunar, quienes entraron en la espina dorsal de la mujer lemur para llegar a su cerebro y abrirle los ojos a las condiciones físicas. El ocultismo enseña que los espíritus luciferes, rezagados de la época lemúrica, que vivían en el planeta Marte, necesitaban un campo físico de acción, pero eran incapaces de crear uno para sí mismos. Por lo tanto, por razones egoístas, ellos le enseñaron a los lemures cómo se podía construir un nuevo cuerpo por medio de la cópula e instilaron la pasión en la pareja. De esta manera, los luciferes pudieron continuar su evolución a expensas de la humanidad. Pero la humanidad no siempre genera cuerpos a través de la cópula. Durante la involución de la humanidad a través del reino vegetal, no había necesidad de sexo para generar nuevos cuerpos, ni habrá necesidad de sexo cuando la humanidad evoluciona hacia la oleada de vida angélica. Para entonces, la humanidad habrá aprendido a elevar toda su fuerza creadora para el uso de la mente y la palabra. La regeneración estará completa y el hombre habrá aprendido a pronunciar el fiat creador. Este diagrama muestra que lo que se manifestó durante la involución permanece hasta que se alcanza el correspondiente arco ascendente en la evolución. El diagrama muestra que el órgano masculino fue diferenciado de último y será el primero en desprenderse del cuerpo. Un punto importante para recordar es que en la época lemúrica, el exilio del Edén en la Biblia, los ojos del hombre fueron abiertos, dejó de ser un autómata y vino a ser un libre pensador bajo la tutela de los ángeles. Así, hoy encontramos que la ley de nuestros vehículos físicos es la supervivencia del más apto, mientras que la ley del crecimiento espiritual es sacrificio. El tiempo ha demostrado que la ley del sacrificio es más fuerte y lentamente prevalece sobre la ley de la supervivencia del más apto, debido a que cada vez vemos más gente ayudando al desventajado, el inválido y a aquellos débiles físicamente. Seguramente nadie puede negar que las fuerzas del altruismo están predominando sobre las del egoísmo. La naturaleza cumplirá su propósito. El altruismo es la fuerza que con el tiempo convierte a un salvaje en una persona civilizada, culta y luego en un dios. El ocultista nos dice que el principio usado para este propósito es el mismo del diapasón. Un diapasón de un determinado tono induce en otro diapasón del mismo tono un sonido cada vez más fuerte, hasta que eventualmente emite un tono igual. Además, estas vibraciones tienen un gran poder sobre la materia concreta.
Las vibraciones de un arco de violín sobre un vidrio o placa metálica sobre la cual se haya esparcido un fino polvo hará que el polvo asuma bellas formas geométricas, siempre las mismas figuras para el mismo tono. Por consiguiente, se nos dice que el amor de Dios por la humanidad está lentamente despertando el altruismo más y más en la humanidad, a pesar del hecho de que el altruismo casi no existía en el amanecer de la civilización. En esa época el hombre solo obedecía a un Dios fuerte. En este punto es adecuado hablar de Jesús, de Cristo Jesús y de Jehová. Estudiemos nuestro siguiente diagrama. Aquí vemos que el Padre es el más elevado iniciado de la humanidad del periodo de Saturno, y que la humanidad ordinaria del periodo de Saturno son ahora los señores de la mente. Vemos que el Hijo, Cristo, es el más elevado iniciado del periodo solar, y que la humanidad ordinaria del periodo solar son ahora los arcángeles. También vemos que el Espíritu Santo, Jehová, es el más elevado iniciado del periodo lunar, y que la humanidad ordinaria del periodo lunar son los ángeles. Jehová, durante este tiempo, es el regente de la luna y el fundador de todas las religiones de raza: taoísmo, confucianismo, budismo, hinduismo, judaísmo, islaísmo y otros. Cristo inició la religión universal del amor, todavía por venir en el futuro, y con el tiempo entregará su reino al Padre. Un asunto interesante de mirar son los vehículos de estos diferentes seres. Todos tienen cuerpos correspondientes a la densidad de los globos que habitaban cuando eran humanos. A los precoces de estos periodos los llamamos iniciados. A través de su diligencia, los iniciados continúan progresando y desarrollando vehículos superiores al tiempo que descontinúan el uso de los vehículos inferiores. Aquí vemos cómo Cristo, el más elevado iniciado del periodo solar y que funciona en el mundo del espíritu de vida, el primer mundo universal donde cesa la diferenciación y comienza la unidad, necesitaba unirse con un humano de nuestra oleada para poder funcionar en un cuerpo vital y denso en nuestro planeta. Por eso Él escogió los vehículos altamente avanzados de Jesús de Nazaret. Cristo usó todos sus vehículos tomando solo el cuerpo denso y vital de Jesús. Cristo entró en los vehículos de Jesús al momento del bautismo en el río Jordán y los utilizó hasta la crucifixión en el Gólgota. Max Heindel nos dice que Jesús pertenece a nuestra humanidad y que sus vidas pueden seguirse en la memoria de la naturaleza en muchas encarnaciones, pero que a Cristo no se le puede hacer ningún seguimiento en nuestra oleada de vida en la memoria de la naturaleza. Él nos dice que Jesús ha transitado la senda de la santidad a través de muchas vidas, que su padre y su madre eran espíritus puros y que Jesús nació en un cuerpo puro y sin pasión, lo cual hizo posible para él servir al gran propósito. Jesús fue educado por los esenios y alcanzó un estado muy alto de desarrollo espiritual en los 30 años que utilizó su cuerpo. Es una ley del cosmos que ningún ser, no importa qué tan alto, puede funcionar en un mundo sin un vehículo de la materia de ese mundo. Por consiguiente, Cristo entró en el cuerpo denso y vital de Jesús, porque sólo desde adentro es posible prevalecer sobre las religiones de raza que influencian a la humanidad desde afuera. Después de la crucifixión, Cristo funcionó en el cuerpo vital de Jesús por algún tiempo. Este es el mismo vehículo en el cual Cristo vendrá de nuevo. Por consiguiente, el compuesto Cristo Jesús es el único ser que ha poseído los 12 vehículos que forman una cadena ininterrumpida entre el mundo físico y el mismo trono de Dios. Por consiguiente, Él es el único ser en el universo en contacto con Dios y con el hombre, y capaz de mediar entre ellos, porque Él personalmente ha experimentado todas las condiciones y limitaciones incidentales a la existencia física. Y así, las religiones deben dar paso a la hermandad universal bajo Cristo. Este ideal es todavía muy avanzado para la humanidad como un todo. Nuestras pasiones y deseos todavía se revelan en ser dominadas. El comercio y la industria todavía se beneficia por medio de la explotación y las naciones usan la fuerza unas contra otras literal y figurativamente. Cristo dijo que Él vino no a traer paz, sino la espada. Y los océanos de sangre que han sido derramados en las guerras religiosas y no religiosas son solo pasos para conducir la humanidad hacia el amor y hacia la eventual abolición de la guerra.
Cristo nos mostró el camino cuando Él personalmente detuvo la espada de Pedro, quien le protegería en el Getsemaní, y curó la oreja del enemigo. Si la paz mundial no es una realidad todavía, a pesar de los 2020 años después de la profecía de Cristo, es debido a que debemos entender que 2020 años son como un día de manifestación. Bajo la antigua dispensación, la iniciación solo era permitida a los pocos escogidos, pero en el momento en que la sangre de Cristo fluyó en el Gólgota, el velo del templo se rasgó, y desde ese momento la iniciación está abierta a todos, como lo dice la Biblia, el que quiera puede venir. Desde tiempos antiguos, los ocultistas han enseñado que el sol es físico y espiritual. El sol físico nos da vida, crecimiento y cosechas, mientras que el sol espiritual nos brinda oportunidades espirituales. La noche entre el 24 y el 25 de diciembre es la noche santa por excelencia de todo el año. En esa noche, el que está listo puede recibir su visión espiritual, mirar a través de la tierra y ver el sol en el extremo opuesto, que es la estrella que brilló en la santa noche, y continúa brillando para el místico en la oscuridad de la noche, cuando el ruido y la confusión de la actividad diaria se han calmado. Mucho debe ser aprendido por aquellos que buscamos la iniciación, tanto en lecciones de vida como en el conocimiento. Ninguna lección es de valor hasta que nuestro corazón ha aprendido nuestras lecciones de amargura y ansiedad, porque debemos aprender que lo que no es benéfico a todos no puede beneficiar a nadie. En la Atlántida, cuando fue dada la mente, el ego era tan débil y el cuerpo de deseos tan fuerte que la mente se alió con el cuerpo de deseos animalmente animado. Entonces, las leyes de las religiones de raza nos fueron dadas para emanciparnos del control del cuerpo de deseos. Esto no resultó totalmente efectivo, y el ego comenzó a convertir el corazón en músculo voluntario, de modo que con el tiempo pueda dominar las emociones de los músculos voluntarios, en la actualidad manejados por el cuerpo de deseos a través de la mente. El ego todavía está trabajando en este plan de supremacía, construyendo y fortaleciendo los músculos longitudinales y transversales del corazón, con el resultado de que pronto el corazón, guiado directamente por el ego, incrementará el suministro de sangre a aquellas áreas del cerebro dedicadas al altruismo y retirándola de aquellas áreas del cerebro dedicadas a propósitos egoístas. De esta manera, nuestro presente egoísmo dará paso al altruismo y nuestro altruismo nos guiará a la fraternidad. La hermandad es una clave de la iniciación. Debemos aprender que el espíritu de vida, que es la fuerza del mundo de la hermandad y de la universalidad, tiene su asiento primario en la glándula pituitaria y secundariamente en el corazón, que es la compuerta de toda la sangre que nutre todos nuestros músculos. Cuando nuestro espíritu de vida envía un mensaje de ayuda, este fluye al corazón y al cerebro a través de la sangre y del nervio neumogástrico, dando como resultado las intuiciones. Los mensajes intuicionales deben ser tratados con suma consideración, porque ellos vienen de la fuente de la sabiduría cósmica y del amor. Por consiguiente, leemos en la Biblia que como el hombre piensa en su corazón, así es él. Cristo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Él lavó los pecados del mundo por su sangre purificadora y purificó las condiciones de la tierra. Cuando Cristo fue crucificado, fue herido en 5 puntos, en los 5 centros donde fluye la energía del cuerpo vital. A medida que la sangre fluía de estos centros, el gran espíritu solar Cristo fue liberado de los vehículos físicos de Jesús. En ese momento, una tremenda oleada de luz espiritual inundó la tierra. Como todas las rápidas y elevadas vibraciones de la luz, esta gran oleada brillante cegó la gente y se dijo que el sol se oscureció. A medida que la tierra absorbió la luz, Cristo se encontró a sí mismo en nuestra tierra, y en el parpadeo de un ojo difundió su propio cuerpo de deseos sobre el planeta, lo cual le ha permitido trabajar sobre la tierra y nuestra humanidad desde adentro. Así, tenemos un Salvador resucitado, a través de cuya preciosa sangre, sacrificada sobre la cruz, ha asumido nuestra expiación vicaria. De aquí en adelante debemos trabajar con las leyes de causa y efecto, porque Cristo nos dijo, lo que siembres, eso cosecharás.
Cristo está siempre presente para ayudar al que lo llame, pero nosotros debemos esforzarnos en el altruismo y en el amor, y debemos recordar, el único fracaso está en dejar de intentar.